Shabbat Shalom, muchas bendiciones para todos, queridos hermanos, amigos, familia. Nuevamente aquí desde de la ciudad de Wellington, el país de Nueva Zelanda, eh, pudiendo con la ayuda de nuestro Padre nuevamente escudriñar su palabra, aprender tantos principios que nuestro Padre nos quiere enseñar y más en este día de reposo podamos descansar en su palabra y conocerla más para poderla vivir. Sean todos bienvenidos. En esta semana llegamos ya en este chaval a la paracha número 39. Su nombre en hebreo es Jucat, que significa decreto o estatutos de. Esta paracha la encontramos desde el libro de Números 19:1 al capítulo 22:1. Aquí en esta paracha vemos enseñanzas muy lindas, muy profundas, aplicables al día de hoy, entendiendo la sombra profética, todo apuntando a nuestro Adón, a nuestro Señor Jesús, a nuestro Mesías, nuestro Señor Jesús, en quien se cumple todo de la Torá. Y bueno, hoy me permito pues tocar un tema que es el agua sobre la roca, dentro de varias enseñanzas que vamos a ver en este Shabbat sobre la vaca roja, que también es algo muy precioso, muy profundo esta enseñanza, y entre otras, ¿no? Pero bueno, voy a dedicar en esta corta reflexión a mirar algunos aspectos sobre el texto que está en Números 20:1-3, que dice de la siguiente manera. Llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin en el mes primero y acampó el pueblo en Cades, y allí murió María y allí fue sepultada. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón, y habló el pueblo contra Moisés diciendo, ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Yahweh. Aquí vemos nuevamente el proceso difícil en el desierto, se continúa en el desierto. Hemos venido entendiendo la vez pasada la rebelión de Corá, la rebeldía, la soberbia, tantas cosas que se ha visto en el pueblo, pero siempre nuestro Padre en su paciencia, en su amor eterno y en el plan profético a través de Yeshua para guardarnos y para darnos la salvación eterna. Entonces aquí vemos nuevamente la rebelión del pueblo y bueno, lo que debe enfrentar Moisés y como nosotros también en cada circunstancia que podemos vivir en el desierto, cómo debemos enfrentar cada una de estas situaciones que se presentan. Continuando en Números 26:13, dice, y se fueron Moisés y Aarón delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión y se postraron sobre sus rostros y la gloria de Yahweh apareció sobre ellos. Aquí vemos nuevamente, como el Padre nos enseña, así como en la paracha anterior, ir en esas circunstancias, qué vamos a hacer, cómo vamos a actuar, cómo vamos a accionar, sino primeramente ir a los pies de nuestro Señor y presentarle esa situación que se está presentando, esas pruebas que estamos viviendo, postrarnos sobre nuestros rostros para que la gloria de Yahweh venga y aparezca sobre nosotros. Versículo 7 sigue diciendo, y habló Yahweh a Moshe diciendo, toma la vara y reúne a la congregación, tú y a Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua. Y les sacarás agua de la peña y darás a beber a la congregación y a sus bestias. Entonces, versículo 9, Moisés tomó la vara delante de Yahweh como él le mandó, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo, oíd ahora rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces y salieron muchas aguas y bebió la congregación y sus bestias. Y Yahweh dijo a Moshe a Aarón, por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Aquí vemos, amados, un principio muy importante que es saber escuchar la voz del Padre. Muy posiblemente aquí Moisés tuvo una presión muy fuerte, venía con una presión muy fuerte del pueblo. Aquí en el versículo 11 él dice, entonces alzó Moisés su mano y golpeó a la peña. Y el Padre, ya vemos en el mismo texto, que no le dijo que la golpeara, sino que le hablara a la peña. Muchas veces podemos de pronto en las circunstancias que se nos presentan, eh, desenfocarnos de la instrucción de nuestro Padre.
y actuar en nuestras emociones, como aquí podemos ver que Moisés actuó en el carácter, en esta humanidad, en esta carnalidad que a veces quiere aflorar en nuestras vidas. Pero es importante hacer un alto en el camino, postrarnos a los pies de nuestro Padre y pedir su dirección a través de su Ruach HaKodesh, de su Espíritu Santo. Termina este texto en el versículo 13. Estas son las aguas de la rencilla por las cuales entendieron los hijos de Israel, contendieron los hijos de Israel con Yahweh y él se santificó en ellos. Entonces aquí vemos agua en la roca, como lo titula en esta versión, y es la importancia de recibir las instrucciones del Eterno con precisión. O sea, no podemos quitar ni poner nada de su palabra, que él lo habla muy claro, y es la sombra y figura de Jesús. La roca que los seguía, aquí lo vamos a ver confirmándolo con el Brit Hadashah, con el Nuevo Testamento. Y, vemos que la primera vez la orden fue golpear la roca. Recordemos o podemos preguntarnos por qué fue golpeada la roca. Si vemos que es la sombra de Mashiach, él vino como ese siervo sufriente, que ya lo vamos a ver también. Y la segunda es hablar a la roca, representa su segunda venida. Aquí ya escudriñando la Torah, porque a veces veíamos, pero no entendíamos cuál era, por qué pasaban o por qué estos acontecimientos, pero todo va conectado en el Brit Hadashah, en el Nuevo Testamento, con la Torah, porque si no, no tendría no encajaría nada, pero lo hermoso de la palabra es que encaja todo perfectamente. Dice, y ya sabemos que Yeshua es la fuente de vida. 1 Corintios 10, 1 al 6, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual. Versículo 4. Y todos bebieron de la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Aquí los confirma el apóstol Pablo en Corintios que todos bebían de la bebida espiritual y esa es la bebida, esa es la sed que debemos tener y que el mundo tiene, pero que ha querido saciarlo con otras cosas, pero cuando bebemos de la roca espiritual, es esa roca que es Mashiach. Pero sigue diciendo el verso 5, pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Fue las consecuencias de la rebeldía, amados. Estamos en un proceso donde debemos mantenernos firmes ante cualquier circunstancia. Versículo 6, mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Aquí cada ejemplo de la palabra, de la Torá, es una instrucción para aplicarlo a nuestras vidas y rectificar lo que no hemos hecho bien. Vemos en la primera vez cuando en Éxodo 17:6 dice, y aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb y golpeará la peña. Aquí es donde el Padre le dice, y saldrán de ellas aguas, y ya entendiendo que representa la primera venida de nuestro Señor, de nuestro Adón. Y en la segunda vez, lo vemos toma, dice en el versículo 8 que de esta paracha, donde dice, toma la vara y reúne la congregación, tú, Aarón y tu hermano, y hablad a la peña de ellos. Aquí es la instrucción específica que era hablar de la peña, a la peña a vista de ellos. Entonces, en este tiempo, amados, ya saber que nuestro Señor vino como ese siervo sufriente, que entregó, que fue golpeado por nuestras rebeliones, herido por nuestras transgresiones, como dice la palabra en Isaías 53. Ahora no podemos irnos a la rebeldía, a cuestionar, a quejarnos, a murmurar, sino hablarle, clamarle a Él con todo nuestro corazón en cualquier situación que podamos estar viviendo. Moisés se dejó llevar por sus emociones. Ahí volvemos a repetir en el versículo 11, a mirarlo. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña. Se dejó llevar por sus emociones. Con su vara 2 veces salieron muchas aguas y bebió la congregación. Entonces aquí vemos también en el versículo 12 que dice el Señor, por cuanto no creíste en mí. El creer no es una emoción, amados. El creer es una firmeza de obediencia a la instrucción de nuestro Padre. Si me amáis, dice el Señor, guardar mis mandamientos. Aquí vemos la vara, esa vara de almendro que veíamos también en la enseñanza pasada, el fruto, cuando reverdeció a través del sacerdote de Aarón, que estaba seca, pero vino a dar vida, reverdeció. Y es esa relación de Yeshua, que él vino como ese siervo sufriente
y entregó su vida por nosotros, pero ahora Él viene a juzgar a la tierra con vara de hierro, como lo dice la palabra. Yeshua vino como Ben Yosef, o sea, como siervo sufriente, pero ahora viene a reinar. Es el mostrar la vara, es ver que Yeshua resucitó. Entendamos, cuando bebemos de esa agua espiritual, nosotros pasamos, y cuando nos sumergimos en las aguas de la Tevilá, nosotros pasamos de muerte a vida y entramos en un proceso de redención. Entendamos también que Él es el agua viva, que Él es la roca, Mashiach ben David. Ahora viene como Mashiach ben David, como con esa vara de hierro que viene a juzgar a la tierra. Ese almendro también nos representa que debemos estar vigilantes, que debemos estar en la luz. Aquí en Jeremías 1:11-12 dice: la palabra de Yahweh vino a mí diciendo, ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije, veo una vara de almendro. Y me dijo Yahweh, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Es la palabra que reverdece, que trae vida, pero que debemos estar vigilantes a ponerla por obra y a escucharla y no distorsionarlo. Jesús es ese almendro que resucitó llevando mucho fruto. Nos debemos acercar a Él con humildad y confianza. Aquí Moshe cometió un error, como todos hemos cometido, que podemos apresurarnos, irnos tras de nuestras emociones, pero es necesario acercarnos a Él con corazón humilde y creyendo en Él. Ya culminando en Mateo 7:24-25 dice: cualquiera pues que me oye estas palabras, aquí fue cuando Jesús, después del sermón del monte, termina diciendo: cualquiera que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Aquí vemos que la roca es Mashiach, es el mismo Elohim. Entonces vemos como esa piedra, que es esa masa de roca, es algo, es el fundamento en la cual nosotros debemos edificar nuestras vidas y beber de esa agua espiritual para mantenernos firmes. Así vengan esos vientos, esas tempestades, nos vamos a mantener firmes obedeciéndolo. Mateo 16:17-18. Entonces le respondió Jesús. Aquí fue cuando Pedro declaró que el Padre Jesús les preguntó que quién decía que la gente que él era. Y Pedro les dijo: tú eres el Mesías. Y el Señor le dijo, entonces le respondió Jesús: dichoso eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán con ella. Cuando él le dice tú eres Pedro, se distorsionó aquí también en esas doctrinas religiosas equivocadas que pensaron que estaba fundando una iglesia. Aquí está hablando de Pedro, que es una piedra pequeña, pero dijo sobre esta roca. Esta roca es Yeshua, es lo más grande, lo más poderoso. Es en ella que debemos fundamentar nuestras vidas y el llamado que el Padre nos está haciendo. En Génesis 49:24 dice la palabra: mas su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor de la roca de Israel. Por el nombre, Él es el pastor de la roca de Israel. Él es el fundamento de todo, es nuestra roca. Dice en 2 Samuel 22:32, porque ¿quién es Elohim sino solo Yahweh? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Elohim? ¿Qué roca hay fuera de nuestro Elohim? Y en Deuteronomio 32:3-4, porque el nombre de Yahweh proclamaré, engrandeced a nuestro Elohim. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Elohim de verdad, y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. Gracias, Padre, por esta tu enseñanza. Ayúdanos a edificar en nuestras vidas, nuestros hogares, sobre la roca, sobre el fundamento de tu palabra, para recibir de esa agua, para poderte hablar con humildad, para acercarnos con humildad y poder prepararnos para tu regreso, porque vienes a reinar con vara de hierro. Ayúdanos a mantenernos firmes como pueblo, como familias, para tu gloria y para tu honra. Shabbat Shalom y muchas gracias, amada familia, amados hermanos.